Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es literatura para primer grado de secundaria y hoy día vamos a ver las especies épicas. Para poder contextualizar las especies épicas, tenemos que hablar primero pues de qué son las especies literarias, ¿no? Cada género literario que nosotros hemos visto dosificado en 4 clases, esto es género épico, género lírico, género dramático, género narrativo y expositivo o didáctico, que lo hicimos en una sola clase. Estos 5 géneros literarios tienen a su vez subgéneros o pequeñas clasificaciones de acuerdo a su contenido, la intención y también sobre su estructura. El género épico, por ejemplo, tiene 3 clases de especies literarias. Estoy hablando específicamente de la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Estos tienen ciertas características todas. Asimismo, el género lírico también tiene sus especies, ¿no? Nosotros vamos a ver la oda, la elegía, la égloga, el madrigal, el epigrama y la epístola. El himno no, porque no entra normalmente en los exámenes de admisión. Lo podemos tocar a grosso modo, de manera superficial, somera. El género dramático también tiene su propia clasificación. Está la tragedia, la comedia y el drama. El género narrativo también lo tiene, con el cuento, la novela y la fábula. El mito y la leyenda son también a veces mencionados por algunos críticos, sin embargo, no entrarían en la categoría para nuestro interés, ¿no? El género expositivo solamente tiene una especie literaria, que es el ensayo, y es porque este es el más joven de la lista. Bueno, nuevamente para contextualizar, quisiera dejar claro qué es el género épico y por lo tanto hay que hacer eh, un pequeño repaso de lo que hablamos del género épico y lo que era. Este género normalmente se caracteriza por ser un texto en verso, es decir, cuenta una historia a través del verso. Se extiende a través de sus páginas como si fuera un poema. Es más, una de sus especies épicas se llama precisamente poema épico, que tiene otra intención. Narra las hazañas, las aventuras, si se quiere, de un héroe. Este héroe siempre es, como decíamos en las clases pasadas, es endiosado, es decir, un semidios. Se le otorgan características propias de la divinidad. Ser perfecto, ser fuerte, extremadamente fuerte, o ser, de algún modo, hábil. Tienes el caso aquí de Aquiles, Odiseo, etc. O sus arquetipos en su contexto, Héctor, ¿no? Entonces, estos pueden ser históricos o pueden ser mitológicos. En el modo histórico podemos hablar, ¿no?, de que estos pensadores y filósofos griegos que escribían o que recitaban estas composiciones épicas, lo hacían para que la cultura, el patrimonio cultural, hablamos, pueda prevalecer en el tiempo, pueda pasar de boca en boca a través de las generaciones por medio de estas narraciones en verso. O mitológico en el sentido que eran inventados con algunos elementos de ficción, como una especie de búsqueda de explicar un cierto, eh, una cierta situación. Por ejemplo, si había un conflicto, pues se le atribuía a un dios, ¿no?, al dios de la guerra. Si había lluvia, se lo atribuían pues a Zeus, que hubiera tenido una pelea con Poseidón, ¿no? Se lo atribuían tal vez si te enamorabas, ¿no?, a la diosa Afrodita. Y así, ¿no? Cada dios tenía su función, tenía su diferente poder, y los humanos, para los griegos, eran títeres.
títeres de los dioses porque, lejos de ser estos perfectos, eran poderosos. Entonces, todo siempre en un entorno bélico. Cuando hablo de bélico, ya lo decíamos las clases pasadas, hablamos de un conflicto, un enfrentamiento, si se quiere, con armas, ¿no? En el que incurrían o intervenían, se veían involucrados tanto semidioses, personas humanas comunes y corrientes, dioses y seres mitológicos, ¿no? Como por ejemplo sirenas, bestias de los mares, eh, con 6 cabezas, ¿no? También ogros, dragones, cíclopes, centauros, minotauros, etcétera, ¿no? Todo esto en un contexto o en un entorno bélico de enfrentamiento. El origen, si vamos a remontarnos a la edad antigua, estamos hablando de la antigua Grecia, con el gran pensador Homero, ¿no? Homero que retrataba en sus obras ese intento de prevalecer, como les decía, la cultura, el patrimonio de su pueblo, ¿no? Incluyendo la arquitectura, el pensamiento, la ideología y la mitología. En un intento de hacer prevalecer en el tiempo, temporalmente hablando, sus creencias, pues ellos realizaban estas historias que trataban de dar una explicación a algunos eventos que se daban, ¿no? Por ejemplo, de la destrucción de Troya se le atribuía pues a esta guerra que hubo por una mujer llamada Helena, ¿no? Que fue raptada supuestamente por el menor de los hijos del rey de Troya, Priamo, y que pues en venganza Menelao, que era el esposo traicionado, lleva a la guerra a los griegos y a los troyanos y esto provoca la destrucción de Troya, ¿no? Entonces le tratan de dar esta explicación a un evento, a una destrucción, a una perversión moral. Etimológicamente hablando, decimos épicos, que vienen de narración en verso, que relataba escenas de enfrentamiento, hazañas históricas que podían ser reales y también formaban parte del sistema mitológico griego. Estos hechos estaban protagonizados por un héroe que tenía, pues les presentaba poderes, ¿no? Capacidades sobrehumanas, extraordinarias con respecto a otros personajes de la obra, que normalmente eran secundarios o que eran los que complementaban la obra. Las características, pues, bueno, basamos de unas hazañas de un héroe, que ya lo decíamos. Estas eran aventuras que debían vencer a seres mitológicos, debían vencer batallas, tenían un objetivo, perseguían un propósito. Los elementos sobrenaturales, obviamente, ¿no? El poder de los dioses, eh, el pestes, poder sobre los humanos, sobre el destino de los humanos, controlaban todo. Intención moral, que era tratar de resaltar las virtudes del ser humano propiamente dichas, el honor, la valentía, el amor a la patria, el patriotismo, la nacionalidad, ¿no? Y, por supuesto, la fuerza. Narraciones en verso, con un lenguaje elevado, ¿no? Tenían un cierto grado de cultura, inclusive en la forma en que eran narrados. Estos relatos, no cualquiera los narraba, sino eran narrados por aedos. Tenía un legado histórico-cultural que trataban de prevalecer y la temática era bélica, ¿no? Enfrentamiento y altamente presión y presencia religiosa. Más que una presencia religiosa perfecta, se hablaba de una presencia religiosa por el poder, porque lejos de ser perfectos, como les digo, estos dioses eran poderosos. Hacían con los personajes de la obra lo que querían. Ahora sí entramos a las especies, ¿no? Una de las especies que más populares y que hizo que prevalezca el género épico hasta hoy, inclusive, es la epopeya. Que la epopeya es un relato,
un poema de corte histórico que normalmente añade elementos fantásticos, como dice aquí en este pequeño contexto, ¿no? Y que narra hechos fundamentales y trascendentales, como puede ser el nacimiento de un imperio, como la Eneida, o las aventuras de un mito, como la Ilíada de Homero. Entonces, la epopeya, básicamente, es un relato en verso que tiene esa presencia histórica, en la que intervienen personajes dioses, dioses abundantes, ¿no? Esa es la característica de la epopeya. Es un antecedente a la novela, es decir, es un antes de, es algo que después fluye la novela a través de, obviamente, de haber dejado pues la epopeya un espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que la novela surge a través de la epopeya, porque ustedes saben que la novela narra una historia y pues tiene un personaje principal, tiene unas situaciones ahí que hacen que se lleve a cabo la trama, el argumento, ¿no? Y de ahí procede, ¿no? Destacan pues los versos que son hexámetros y alejandrinos. Ya les voy a explicar eso en la clase. No obstante, también puede ser narrada en prosa, ¿no? Luego, básicamente, la narración busca exaltar hechos trascendentales que resultan de interés para un pueblo, como la batalla entre Grecia y Troya, como les decía, de la Ilíada, o la vuelta de la guerra, de esa guerra entre Grecia y Troya, de Odiseo, en la Odisea, ¿no? Odiseo, su nombre en griego, Ulises en latín. La evolución, bueno, eran transmitidos por vía oral, ¿no? Y de así se originaron, a excepción, obviamente, de la Divina Comedia, la Eneida, que ellos, bueno, eran narraciones escritas, ¿no? Los otros eran de narración oral, como la Eneida, la Ilíada, la Odisea y otras composiciones épicas. Bueno, estas son las características de la epopeya que vamos a ver en clase. Y pasamos al cantar de gesta, que la definición exacta podría ser un relato épico, ¿no? También epopeya, pero un poco medieval, que narra las aventuras y desventuras generalmente de un héroe. ¿Para qué? Para exaltar las virtudes de un pueblo. Aquí la gran diferencia es que los cantares de gesta surgen en una época medieval en la que se extiende por Francia, por Alemania, por España, Italia y Portugal también, y lo hace de manera prominente, y estos eran personajes que necesitaban de la ayuda de Dios para lograr sus hazañas. Entonces, necesitaban propiamente dicho, necesitaban de la intervención de un Dios, pero un Dios bondadoso ahora sí, que les daba triunfo en sus batallas. Y de aquí es la diferencia entre la epopeya y el cantar de gesta. Y cada uno tiene pues sus diferencias, sus características propias, sus elementos personales de cada país. Dependiendo del país, tienen algunas características. En España, por ejemplo, las narraciones son bastante realistas. En el Cantar de los Nibelungos tratan de darle explicación a la destrucción de toda una civilización, un pueblo, de una manera un poco más fantástica. Las características también, pues, ¿no? Estos cantares de gesta eran pasados por vía oral de los pueblos, transmitidos de generación en generación, y cantados por juglares, que eran estos que recitaban abiertamente recitaban estos relatos en verso. Y bueno, aquí hay algunas características del cantar de gesta. No se les conoce compositores, sino eran recitados por trovadores, por juglares, que pasaban pues de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, dando a conocer algunos tenían 2000 versos, otros
4000, entonces tenían una extensión regular. No se pasaban casi toda la tarde recitando pues estos poemas enormes. La gente los escuchaba. En el cantar de gesta, eso sí, la métrica es irregular. En cambio, en la epopeya, la métrica es perfecta, ¿no? Esa es una diferencia más que vamos a exaltar en nuestra clase de esta semana. Y bueno, los héroes representados en los cantares de gesta tratan de tener las virtudes de un pueblo. Los plasman a través de estas historias, de estos comportamientos. Entonces, los dejan ahí como categorías o como formas, modelos de comportamiento. Entonces, tenían una intención también moral idealizada. No era de un lenguaje más sencillo que la epopeya. Entonces, chicos, eso sería todo. Nosotros vamos a ver esta clase más detallada justamente hoy. Entonces, espero que hayan disfrutado el video y de la ilustración. Nos vemos un poquito más tarde para poder ver esto más profundamente. Esto solamente, como saben, es video de apoyo, pues. Listo, chicos, nos vemos.